Bueno, para mí la escritura es la esencia de mi vida, es la parte fundamental, es lo que me alimenta, lo que me hace crecer. Pero también he pensado, como pensaban los griegos, que la literatura es fármaco, es remedio y enfermedad. Es aquello que embellece mi vida, pero también es aquello que la trastoca, que la transfigura, es aquello que me chinga y aquello que me enriquece. Es este contraste entre la luz y la oscuridad que me lleva de un lugar a otro, pero siempre en alto, siempre exaltado. Y es lo que me gusta. Si sufro con la literatura, sufro hasta que más no puedo, hasta que me hago pedazos. Si estoy contento con la literatura, me estoy carcajeando y estoy disfrutando como si fuera una experiencia divina. Ese contraste, ese enriquecimiento de conceptos, de variedades, me gusta mucho. Y además, lo único que me calma a mí, esta pinche bestia que soy, es escribir. Ni siquiera leer, a mí lo que me sana, lo que me da estabilidad es la escritura y eso me encanta. Mi alma es salvaje, mi alma es irrefrenable, pero escribir me da paz, me da un gozo muy pacífico, muy placentero, pero muy tranquilizador también. Bueno, yo amo a mis alumnos y uso ese verbo de manera muy precisa, de manera muy puntual, porque es una parte fundamental de mi existencia. Yo paso más tiempo con ellos que con mi esposa, que con mis amigos, a veces que conmigo mismo, ¿no? Eso también me impresiona. Yo doy muchas horas de clase al día y siento que es una experiencia que me enriquece, que me ha hecho crecer como individuo y sobre todo descubrir el talento de mis alumnos siempre es un gozo. Acompañarlos en este trayecto de no saber nada de poesía a volverse los grandes poetas, las grandes voces de este país, es un privilegio, es un honor, es una dicha constante ver cómo crecen, porque la literatura es un oficio, no hay manera de que no crezcas si lo practicas, si lo ejerces. Entonces todos ellos se han vuelto grandes escritores y me siguen sorprendiendo sus textos. De pronto me gusta que en mis propias clases uso de referencia cuentos que me entregaron en otras, entonces eso está increíble, ¿no? A veces mis referencias literarias son mis alumnos y eso me fascina. Hay dos o tres, no voy a decir nombres, que se han vuelto autores favoritos, autores predilectos, y eso me gusta. Ahora esta cuestión de los géneros, la verdad es que es una locura. Acá entre nos, cuando yo entré al colegio, me llamaron para dar la clase de ensayo, que a lo mejor yo decía no es mi fuerte, pero con tal de entrar, yo la doy, ¿no? Me preguntan, ¿es experto? Sí, soy experto en ensayo, pues más bien tuve que volverme experto en ensayo para impartirla. Lo mío sin duda es la literatura alternativa, el cuento, eso sí es lo que practico también como escritor, pero son áreas que me gustan mucho. Al final del día, lo que sí es cierto es que el ensayo es uno de los géneros que más leo, que más consumo. Entonces me gusta mucho también esa perspectiva, no solo como escritor de ensayo, sino como consumidor de ensayo. Para mí Montaigne es uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, no solo de las letras, del pensamiento humano. Entonces el ensayo es parte de mi manera de entender el mundo, esta libertad de hablar de uno mismo hasta las últimas consecuencias, la honestidad brutal que requiere el ensayo, y por supuesto que el cuento es mi lugar de acción. Casi toda mi carrera, mis grandes logros han sido en el género de cuento. Los grandes premios que he obtenido han sido en cuento, entonces también es muy reconfortante compartir con mis alumnos este conocimiento muy vivencial y muy directo. Y sí es cierto que todo lo que yo escribo es muy alternativo, siempre busco hacer las cosas de una manera distinta. Me da mucha hueva la literatura acartonada, clásica, repetitiva. Siempre he buscado maneras distintas de hacer las cosas, maneras locas, maneras desquiciantes, maneras desparpajadas de escribir, y entonces lo alternativo siempre me encanta. Incluso creo que mi visión del mundo es totalmente alternativa, ¿no? En cuestión de género, en cuestión de sexualidad, en cuestión de comida, en cuestión de consumo de arte, todo en mí es alternativo, ¿no? De pronto me preguntan eso, ¿tú qué eres? ¿Homosexual, bisexual o heterosexual? Digo, puta, no sé, ¿no? Soy todo y nada a la vez, soy una versión alternativa de todo, de la existencia, y entonces creo que es muy importante incorporar esa alternativa o esa diversidad
también a la creación literaria, como yo lo he integrado a mi vida. Bueno, para mí la adivinación siempre ha formado parte de mi vida. Yo soy budista y en el budismo la adivinación, que ahí se llama Mo, M-O, es muy importante. Yo descubrí la adivinación por el budismo. En algún momento yo tenía un momento muy terrible de mi vida en el que me estaba yendo de la chingada y acudí con un maestro a pedirle que me hiciera adivinación, pensando que era así como hay una mujer rubia que te está sonsacando y estas pendejadas. Y resulta que lo que me entregan los yogis es una carta donde me exponen, ¿no? Sin conocerme, porque aparte ellos estaban en Nepal, yo aquí en México, me dicen, tú te vistes de negro, ayer hablaste con tu esposa de tal cosa, ayer 2 horas de tu vida te la pasaste sufriendo, y yo decía, ¿cómo pueden saber tanto, no? De pronto en una de las lecturas me dicen, tienes muy altos los triglicéridos, dije, ay, qué chingados van a saber estos güeyes, pues voy a hacerme el examen, y sí los tenía, ¿no? Entonces es una lectura tan poderosa la adivinación tibetana y tan específica que me empezó a interesar mucho el tema. Yo aprendí a leer el tarot cuando tenía 8 años, me enseñó una tía que se dedica a eso, una tía muy naquita, por cierto, como yo, muy mal hablada, muy dicharachera, y de pronto me enseñó y entonces los familiares iban a verme para que les leyera el tarot, pero de pronto le soltaba, es que tú estás engañando a mi tía, es que tú, en realidad te gusta, no sé, estar tomando todo el día, y era cierto, ¿no? Entonces, lo que era como un juego, de pronto los asustaba por la veracidad de la lectura. Entonces también yo dije, aquí hay algo muy interesante, ¿no? La adivinación me ha perseguido, muchos momentos la he negado porque me da terror y otros estoy entregado a ella. Para mí sí es muy importante decir que el tarot yo sí lo veo como un mecanismo de adivinación, de lectura, es decir, para saber aquello que no conoces. No tanto del futuro, que eso es muy interesante, sino del presente, que me parece todavía más relevante. Es decir, el tarot te puede revelar cómo andas de salud, cómo andas en cuestión de trabajo, si estás contento con lo que haces, si tu pareja es tu pareja ideal, cosas que me parecen más puntuales que el futuro. El futuro se va construyendo y se va acomodando a pesar de nosotros. Pero en el presente sí hay muchas cosas que podemos cambiar. También tengo mucho esta perspectiva tibetana, donde la adivinación es para que las cosas vayan mejor. Yo no solamente leo para informarte, te vas a morir, te van a atropellar, sino para decirte cómo evitamos que te mueras, cómo evitamos que te atropellen, cómo evitamos que tengas una mala relación. Mi trabajo no es tanto el hecho de que la atiné, sino de corregir las cosas que están mal o aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Siempre está enfocado en eso. ¿Cómo hago para que mi vida sea mejor? Y está integrado de un montón de elementos, no solo el tarot, sino también la visión mística que he tenido por el acercamiento con las prácticas orientales, pero también con los místicos cristianos y con un montón de conceptos que traigo ahí, con la masonería que está muy vinculada a ciertos tarots, sobre todo el Rider White. Todo este conjunto de conocimientos se van integrando para hacer un curso muy rico y muy divertido, como todo lo que yo hago también, muy práctico. La gente empieza a leer desde la tercera, cuarta clase porque lo que quiero es que sean expertos en interpretar el tarot. Bueno, el colegio es la institución más chingona de escritura en este país, la más poderosa, la más influyente, la más importante, y eso nadie nos lo quita porque además tenemos una trayectoria de muchos años, tenemos grandes maestros, tenemos un director excepcional, pero sobre todo, la neta es que tenemos unos alumnos que avalan, que son ejemplo de cómo ayudan las clases en el colegio. Simplemente lean la obra de nuestros alumnos y van a darse cuenta del nivel que tienen. Para mí esa es la gran invitación. Cuando a mí me preguntan qué tal está el colegio, que me llega mucho esa pregunta, les mando 2 o 3 textos de mis alumnos y me dicen, ¿a poco eso es de los alumnos? No lo estás ahí sacando de Borges o de... Les digo, no, es el trabajo de los alumnos. Entonces, sí creo que el colegio está formando grandes autores, autores muy relevantes, que van a cambiar y van a simbrar el ambiente y el panorama literario en este país. Es la mejor escuela que está ahorita disponible.